Start walking. En las últimas semanas vimos una enorme cantidad de publicaciones en redes donde Argentina aparece como objeto de críticas, burlas o descalificaciones. ¿Por qué algunas personas sienten que hay una campaña organizada y otras creen que simplemente es el funcionamiento de las redes? Hoy en Fugitivos te invitamos a problematizar este tema y quiero darle la bienvenida a mi querido amigo Juli. ¿Cómo estás, Juli? Hola Natu, ¿cómo estás, corazón? Por acá todo bien, espero que nuestra audiencia también se encuentre maravillosamente bien, encontrándonos de nuevo con otro mate, con otro episodio para seguir conversando. Y hoy me parece, Natu, que el episodio que estamos por plantear y que vamos a desarrollar de aquí en adelante va un poco en contradicción, diría yo, con nuestro nombre, porque hoy no estamos aquí para fugarnos precisamente de una realidad, sino para todo lo contrario, sumergirnos en ella, entender algunas lecturas posibles y fundamentalmente debatir y analizar un poco qué es lo que se estuvo viviendo estas últimas semanas. Para cualquier persona que haya estado poco o mucho en las redes sociales durante estos últimos días, todo lo que se estuvo dando durante el campeonato del Mundial, de la Copa Mundial de la FIFA y lo que sucedió después con el partido final y toda la campaña que se estuvo armando alrededor de Argentina, de nuestro país, nos pareció que es un puntapié interesante para que charlemos un poquito en este espacio estas diferencias, ¿no?, que nos plantean pensarnos en las redes y pensarnos en fuera de las redes, pensar nuestro yo digital, nuestro yo virtual y pensar también nuestro yo físico, el que realmente habita esta realidad tangible en la que todos estamos inmersos. ¿Qué se puede leer también, ¿no?, de todo esto que estuvo sucediendo en este último tiempo? ¿Es causal? ¿Es arbitrario? ¿Es algo que sucede porque sí? ¿O es algo que tal vez tiene otro tipo de razón de ser detrás? ¿O es algo que simplemente se dio porque se postuló como una moda a la cual las redes naturalmente van a obedecer a través de sus algoritmos? Bueno, esta y otras preguntas que nos pareció interesante plantearnos abiertamente para conversar y entender un poco más en esta ocasión qué es lo que estuvimos viviendo y todavía lo que seguimos vivenciando esta última semana y en estos días. ¿Cómo lo estuviste viendo vos, Minatu? Completamente interpelada, porque hablamos de que somos seres sociales y que también nos condiciona lo colectivo. Entonces se ponen en juego con estas situaciones que vivimos de las redes, como yo a lo personal, porque se conjugan creencias, lo tomas muy ¿Personal? Personal, claro, porque sentís que se meten con tus creencias, con tus ideologías. Me pareció que estaba muy interesante traerlo a la mesa y problematizarlo para poner en juego esto, lo digital y lo real. Cómo se van construyendo estas narrativas de un enemigo, un chivo expiatorio y cómo se van replicando. Es un poco empezar a cuestionar esto que vos decías, ¿no? Cómo nos llega de una manera algo tan lindo como es el fútbol a ponernos en un lugar primero de grupo y de identificación y muy polar. La construcción de las polaridades como muy extremas y me conmovió bastante porque, bueno, tocaba fibras muy sensibles de mi propia subjetividad. Ahora bien, ¿cómo se va construyendo esto en estas percepciones colectivas y cómo lo vamos vivenciando nosotros? Hay muchas miradas alrededor de esto último que se está viviendo. Hay una pluralidad de concepciones y algunos justamente lo van a llevar desde una mirada de la autonomía y el poder, otras cuestiones que tengan que ver más con lo puramente futbolístico, otras cuestiones que tienen que ver con ver al fútbol o por lo menos a la final del mundial como lo que en parte es un negocio que dentro de un sistema capitalista va a buscar generar cierto capital y ganancias. Hay un montón de miradas alrededor de este asunto, no tenemos ninguna cerrada aquí, por eso justamente Exacto. Lo interesante es traerlo a colación y sí, más que en los demás episodios, les invito a que nos comenten ustedes aquí en YouTube en el video o en la publicación de Instagram, qué piensan ustedes, porque nos interesa mucho seguir ahondando en esto que nos pareció tan interesante. Hay una pluralidad enorme de miradas para analizar esta circunstancia que estamos transitando en este momento, como país
y como sociedad universalmente hablando. Hay un análisis que a mí me llamó mucho la atención, que no sé bien de dónde viene, pero sí les puedo decir desde dónde lo percibí yo, dónde lo vi y me pareció interesante traerlo hoy aquí, que es que yo consumo a una youtuber muy interesante que se llama Bel Bósolo, y ella cuando habló de esto de lo que está sucediendo con Argentina, ¿no? Y toda esta llamada campaña anti-Argentina, donde se adjudica ciertos tipos de conductas sociales sistemáticas a nuestro país, puntualmente el racismo. Y ella lo que mencionaba, y me pareció muy interesante, es ver cómo de alguna manera u otra esto que estamos viviendo ahora es un poco esa lógica que naturalmente tienen las redes. Nosotros venimos, siento, de un 2022 donde nos coronamos campeones de la final del Mundial en Qatar, y hubo toda como una construcción dentro de, como ya lo hemos dicho 1000 veces, dentro de la construcción arquetípica de Messi como un héroe, dentro de lo simbólico. La Argentina también acompañó ese proceso. Si lo pensamos en las redes, ¿no? Esta cosa de se ve que algo desde abajo empieza como a escalar, empieza a subir, empieza a ganar, se apoya, hasta que, bueno, eso llega al punto más alto. Y después lo divertido, y lo divertido lo digo en un término sumamente cínico, de divertido no tiene nada, pero lo divertido es ver después cómo cae por su propio peso, y mientras más alto uno lo puso, más fuerte es la caída. Y esto en algún punto tiene algo similar, ¿no? No digo que previo a esto se venga teniendo como un fanatismo por nuestro país, ni mucho menos, pero sí siento que antes había cierta validación, siento que la final de la Copa del Mundo del 2022 había mucha gente feliz, no solo argentinos, porque Messi y Argentina se haya podido llevar la Copa, y son esos hoy mismos que hoy nos están adjudicando una lectura que, y esto ya es personal y entro en análisis, no sé si es aplicable dentro de nuestro territorio. La lectura que se está haciendo de nuestro país frente a todo es una lectura que me parece a mí que carece también de un poco del sustento histórico, de conocer un poco los contextos y de entender las realidades de cada nación y sus problemáticas. No podemos leer con los ojos y los lentes de una nación los problemas adjudicados a otra, por una cuestión puramente sociológica. Cada nación ha tenido un desarrollo distinto. Si pensamos en términos de lo racial, Argentina ha sido muy enriquecida porque somos todos hijos de mestizos. Hay mucha integración en nuestro país en términos raciales. No digo integración en términos integración política, porque entiendo que ahí puede faltar un montón. Siempre hay más por hacer, pero por lo menos en lo que yo he leído en las redes, que nos adjudica un racismo al nivel que lo sostienen los estados más imperialistas o colonialistas, dícese Estados Unidos, España, Francia. Bueno, me parece que no sé si nosotros siquiera tendríamos la infraestructura para sostener ese tipo no sé, no se me ocurre que a Argentina tuviera fondos para poder crear un ICE y todo lo que eso implicaría. Chicos, estamos intentando no morir de hambre y que este enano maligno no nos siga haciendo quedar mal parado. Tenemos otras prioridades, quédense tranquilos. Pero más allá de todo esto, de desmentir o no desmentir, a ver, en Argentina por supuesto que hay racismo, como en cualquier otro país. Tal vez siento que en Argentina, más que el racismo, hay una cuestión más de clasismo, que también sería muy interesante de debatir algún día. Pero más allá de esto, es también recordarnos un poco, de pensarnos un poco en conciencia, y que aquellas cosas que nosotros vamos observando en las redes, puntualmente, pero en cualquier tipo de presente, porque pueden ser las redes, como puede ser un noticiero o puede ser lo que escuché de un vecino, que todos tengamos la capacidad de problematizarlo y de realmente tratar el tema como corresponde. Hoy me parece que es un tema que sería muy interesante decir, che, ¿qué pasa en Argentina con el racismo? Digo, es un tema súper interesante para analizarlo antropológica y sociológicamente, pero de esta manera en que se lo está tratando de manera tan banal y careciendo de todo sustento histórico, me parece que se termina perdiendo un poco esa oportunidad que tendríamos para sí, por supuesto, revisitar algunas bases estructurales. Hoy más que nunca sabemos que el sistema sobre el que se mueve el mundo no es perfecto, está lleno de errores y está al borde del colapso. Entonces, en ese sentido, me parece que sería un poco inteligente hacer estas lecturas superficiales sobre la realidad y la historia de un país, cuando en realidad ese mismo disparador podría servir para ser una oportunidad para revisitar algunas bases y ver cómo se dan, por ejemplo, las dinámicas raciales dentro de nuestro territorio. No es solamente por este caso puntual
puntual, sino que es por esto que también mencionamos antes, poder ser conscientes de esa separación entre lo que sucede en el universo digital y lo que después pasa en la realidad. Me parece que es algo a también tener en cuenta dentro de esta problemática que estamos transitando como país, e insisto, me parece que hasta a nivel universal. Por eso también analizar estos mecanismos que para mí utiliza para crear cierta idea estereotipada de lo que es el argentino, la argentina, y se empiezan a replicar, ¿viste? Entonces ahí hay una cuestión a tener en cuenta, por lo menos desde la mirada de la psicología social. Un mecanismo estereotipado es esto de creer que los argentinos son de esta manera. Para mí es importante ver de dónde viene, quiénes necesitaron de estas narrativas, qué regímenes necesitaron de estas construcciones de enemigos. Acá hay algo que estás trayendo que me parece súper interesante, que es cómo por ahí se nos está pensando con una categoría que es propia de regímenes imperialistas y colonialistas. Y no sé cómo lo podemos leer en Argentina. Entiendo que, no voy a ser el boludo, hubo una batalla en el desierto y toda una cuestión también de oprimir pueblos en nuestro territorio. Desconozco cómo habría que tratarlo en términos de categorías conceptuales. No sé si se hablaría de racismo allí o se hablaría de otro tipo de conceptualización, pero me parece que también esta lectura de desde dónde viene no tiene que ser algo ingenuo, tiene que ser algo interesante de pensar desde qué lugar se nos está nombrando, de qué manera y en parte personas de qué países nos están adjudicando una categoría de la cual que hoy a nosotros se nos esté poniendo la lupa por una problemática cuando Estados Unidos todavía está bombardeando a Palestina y la Franja de Gaza y se están todos cagando a tiros. Me parece como un poquito como que, chicos, estamos meando afuera del tarro, y lo digo así de grosero y criollo. ¿Tenemos problemáticas como país? Sí, un montonazo, no nos faltan, como cualquier otra nación. Pero si nos quedamos simplemente en el debate de Argentina es racista o Argentina no es racista, y nos quedamos en esa pelea de hilo de Twitter, vuelvo a insistir, se pierde la oportunidad de realmente poner en escenas problemáticas que todavía existen en nuestro mundo contemporáneo, que ya aparte a esta altura del partido deberíamos tener más que solventadas, no solo como sociedad, sino como humanidad misma. Hoy los ritmos que corren a nivel mundo, por lo menos en lo personal, me parece que estamos yendo por un lado que no pensé que íbamos a volver a ir. Pensé que habíamos encontrado otro cauce y que íbamos a seguir por allí, y se está volviendo hacia atrás en muchos aspectos, no positivamente. Esto siento que es en algún punto parte del resultado de esas dinámicas que se están teniendo a nivel global, pero vuelvo a insistir que sería muy interesante que también internamente cada quien pueda revisarse, incluso también en lo personal, porque sabemos que también este tipo de dinámicas, o no sé cómo se le dicen, yo le voy a decir dinámicas estructurales, sistemáticas, también requieren de una participación del individuo para seguir reproduciéndose. Entonces también pensarlo a nivel interno, ¿no? De, bueno, a ver, ¿cómo me siento yo con esta idea, con esta categoría? ¿Siento que se replica en mí o no? ¿Qué hago para que eso no se reproduzca? Me parece que son preguntas que como individuos y como humanidad todas nos deberíamos hacer, insisto, para ver si volvemos a reencauzar un poco la cuestión, que por lo menos en lo personal pensé que estábamos yendo para un lado y estas cosas demuestran que estamos yendo para el otro. A ver, ahí es donde entra un poco más esta parte más conspireta, entre comillas, estoy entrecomillando con los dedos, que se pone en el asunto. No nos olvidemos que estamos en un sistema de disputa de poder, y lo interesante es pensar, bueno, también qué tipo de disputas de poder se están dando cuando se la toma una nación toda bajo determinada conceptualización. ¿Qué se está buscando allí? O si simplemente es una pelotudez de las redes y las podemos dejar como tal, pero que también es interesante pensar cómo estamos consumiendo el contenido. Gente, lo hemos visto y creo que con esta cuestión es más que evidente. Los algoritmos están hechos para llenar los bolsillos de determinadas personas. Entonces es obvio que a mí me van a aparecer un montón de personas de otros países insultando a mi país para que yo a eso responda y el contenido siga estando vigente, y a las personas de afuera les aparece
será un argentino súper arrogante, súper racista, para que su algoritmo también se siga enriqueciendo de eso y siga teniendo peso la conversación, y al fin del día sigamos todos en las redes, insisto, llenándole los bolsillos a determinadas personas. Lo cual no está mal, porque es parte de la dinámica que tenemos como sociedad, pero que también no queda exenta de echar determinada luz de conciencia y darnos cuenta un poco también cómo funcionan las cosas y no pecar de ingenuidad, por favor, se los pido. No perder el pensamiento crítico y quedarnos en un pensamiento único. Esta idea también de la masa, de cómo opera la masa, y podemos pensar a toda esta digitalidad como la nueva masa, ¿no? Entonces, empezar a diferenciarnos, empezar a poner en cuestión quiénes son los que están promoviendo todos estos discursos, y que podemos caer en esto de la rivalidad y el patriotismo también extremo no es bueno. Por supuesto, reivindicar nuestra historia, nuestra memoria, nuestros símbolos. Creo que se dio algo muy interesante en lo que fue el partido contra Inglaterra por todo lo que nos representó a nosotros como sociedad, que no es nada más que el fútbol, que lo colectivo y la representación deportiva también es política. Creo que también la selección se posicionó ahí, y como estamos frente al poder, porque ya el fútbol también es parte de ese entramado de poder, bueno, hubo ahí cuestiones a tener en cuenta de disgustos y demás, que después se fueron promoviendo en las redes sociales. Ahora bien, ¿dónde quedamos nosotros como personas que estamos consumiendo redes? ¿Dónde quedamos nosotros? ¿En la repetición? ¿O podemos tal vez traer esto y empezar a cuestionarlo? ¿Dónde quedamos nosotros como parte de esa masa? Exacto. Creo que somos tomados por esa masa. Por eso también traer esta idea de concepto que hablaba Freud, ¿no? De la masa, empezar a salir del pensamiento estigmatizado y estereotipado para empezar a cuestionar esto y no dar lugar a repetir estos dichos, estas narrativas, porque también hay una cuestión de identificarse a veces con el conflicto, y no es la idea. La idea es poder cuestionar el conflicto, cuestionar lo que se trae, porque no tengo dudas de que están impuestos, entonces está como guionado. Por eso la idea que traes vos me parece también muy importante, Juli, de no nos quedemos solos en las redes sociales, podamos diferenciar la vida real de lo que pasa en las redes y romper esa masa, cuestionarla. Chicos, no nos olvidemos que mientras nosotros estábamos, por supuesto, disfrutando de un mundial que siempre trae una energía hermosa de unificación, más que todo en un país tan fragmentario como lo es Argentina, se agradece un montón ese tipo de energías, y por lo menos a mí siempre me revitaliza muchísimo poder ver que el que tengo al lado deja de ser un Peroncho o un Liberto y se vuelve un argentino como debería ser más en la cotidianeidad. Pero no olvidemos que mientras todo eso pasaba, casi se discute una ley que pone en jaque nuestra soberanía nacional en términos territoriales. Entonces a eso también hace lo que vamos con esta idea de también entender el mundo de las redes y los conflictos que allí se plantean, y después lo que realmente está pasando en el afuera. Para quienes no estén al tanto, ese debate se pospuso y se va a dar ahora el 6 de agosto. Me parece que es una ley que hay que prestarle mucha atención, y que me parece que frente a andar defendiéndonos en TikTok con gente de otros países, internamente nos están pasando un montón de cosas que digo, si podemos invertir la energía ahí, me parece que es un poco más adecuado en este contexto. Y esto también me trae un poco a lo que también se fue viviendo durante todo el mundial, y que me parece que estaría bueno que sea clave de conciencia con nuestros hermanos latinoamericanos. No voy a generalizar porque por supuesto lo que voy a decir es lo que vi en las redes, y como tal no me tengo que comer que esa es la realidad. Pero hubo toda esta cosa de ver hermanos latinoamericanos puestos con camisetas de otros países, en su mayoría de Europa, que fueron quienes alcanzaron por ahí más los estados finales de la Copa. ¿Por qué no gane Argentina? Si bien naturalmente esto puede estar siendo parte, ¿no?, de este juego que se está dando hoy en las redes, también me parece que nos puede servir como, insisto, sin generalizar, no creo que esos países realmente piensen eso, lo lamentaría mucho si así fuera, y me parece que es también en clave de conciencia volver un poquito
a hermanarnos y a entendernos que el mundo es más complejo de lo que a veces nosotros pensamos. Hay relaciones y disputas de poder constantemente y nos guste o no nos guste, nosotros, los del sur, siempre hemos salido perdiendo. Entonces, si nosotros encima nos vamos a pelear entre nosotros, les estamos dando la batalla ganada, sin siquiera tener que lucharla. Entonces me parece que es también un poco reivindicarnos a nosotros como países hermanos. Me parece que es un poco reivindicarnos, insisto, en diferentes esferas del poder que se pueden ver a lo largo y ancho de todo el mundo globalizado que hoy estamos teniendo. Este tipo de cuestiones, más allá de quedar en el show, porque también hay un show de por medio, por supuesto, más allá de quedar en ese show, nos tienen que servir como claves de conciencia para, vuelvo a insistir, revisitar y reivindicar cuáles son los problemas realmente que estamos enfrentando como nación, tanto Argentina como naciones en un mundo hiperconectado y con constantes disputas de poder. Totalmente, además de esto que se promueve con pensamientos súper polarizados, la idea es invitarlos también a pensar juntos cómo se van creando estos contenidos y quiénes lo promueven. Entonces, esto que dice Juli es muy importante porque paralelamente donde te muestran una pantalla y te muestran un show, por otro lado se mueven otros tipos de entramados de poder que nos exceden a nosotros. Si nos dividen, perdemos, nos comen. Y esto también lo llevo a nuestros hermanos latinoamericanos, porque no pierdo la esperanza de ese espíritu de toda la patria grande. Y me parece que poder identificar primero las polarizaciones, los estereotipos, esta idea del nosotros, ellos. Tengamos en cuenta, tengo una imagen en este momento, Julia, en la mente de lo último, ¿no? ¿Quiénes estaban en ese escenario? ¿Qué había alrededor? ¿Dónde se realizó? ¿Quiénes son los que promovieron este evento? Que es muy lindo, que seguramente ha generado muchas alegrías a un montón de equipos que era la primera vez que llegaban. Ahora nos están mostrando quién tiene el ancho de espada. No nos perdamos en discursos banales y reaccionarios. Empecemos a ver que hay otras realidades por fuera, que hay una idea de derechas creciendo en lo que es América Latina y fogoneando esos pensamientos polarizados. La idea es leerlos, ver cómo a ustedes los interpela. Yo creo que este espacio también es muy enriquecedor para nosotros como comunicadores, también como parte de esta sociedad y que no miramos para otro lado. Hoy, como lo dijimos al principio, nos encontramos en una contradicción cuando nos pusimos a grabar este episodio, porque nosotros arrancamos cada uno de los capítulos invitándolos a fugarnos de una realidad y hoy dijimos, de esto no nos tenemos ni podemos fugarnos, nos tenemos que meter de lleno y jugar en el barro. Y como dijo Natu, hoy nos encontramos aquí desde nuestro lugar en términos de la comunicación para nuestros oyentes, para traer preguntas disparadoras que los sigan haciendo reflexionar y replantearse algunas cuestiones. Y también como ciudadanos, no solo ciudadanos de un país que hoy puede estar siendo escrachado en términos generales, lo digo entre comillas con los dedos, en las redes, sino como ciudadanos de un mundo. Creo que todos estamos de acuerdo, y sepan disculpar si peco de pisciano y parezco medio ingenuo, pero todos estamos de acuerdo en que queremos un mundo mejor, en que queremos un mundo donde todos podamos convivir en paz, donde cada quien, sin hacerle daño al prójimo, pueda ser quien quiera ser y todos tengamos igualdad de oportunidades. Me parece que a veces en estos discursos de odio que se resaltan en las redes y cuestiones por el estilo se pierde un poco el foco de hacia dónde realmente deberíamos ir y nos terminamos enfrentando más en nuestras diferencias que en realidad potenciándonos en nuestras igualdades. Estamos, creo que todos de acuerdo en que queremos que lo que le dejemos a quienes vengan después de nosotros sea un poco mejor de lo que nosotros estamos teniendo en el presente. Y no sé si con el camino que estamos tomando realmente estamos llevándonos a ese gran puerto. Me parece que nos estamos desviando un poco del mapa y el peligro es que nos podamos encontrar en aguas turbias que no nos permitan seguir navegando. Ahí es donde tenemos que empezar a poner el foco hacia dónde estamos yendo, hacia dónde queremos llegar y paradójicamente no fugarnos de esta realidad para realmente entenderla, habitarla,
problematizarla y en cuantito encontremos algo que nos parezca a gusto, defenderla.